Muy bien, muy buenas noches para todos los que a esta hora se sintonizan a través de esta experiencia de formación virtual en esta segunda semana de la catequesis, formación que ofrecemos desde nuestra delegación episcopal de Pastoral de Catequesis de nuestra diócesis de Zipaquirá. Hoy, de una manera muy especial y con motivo de nuestra fiesta patronal de San Pío X, patrono de los catequistas, de los evangelizadores, hemos pedido a Monseñor Héctor, nuestro obispo, que nos acompañe realizando la presentación de este primer día y qué bueno que lo podamos tener en este momento también como nuestro pastor, que nos regale también sus palabras a cada uno de los catequistas de nuestra diócesis de Zipaquirá, primordialmente, y obviamente a todos los que están llegando a esta hora a través de todas nuestras redes sociales que se hacen presente. La metodología que vamos a utilizar para cada uno de los encuentros es, realizamos nuestra presentación, posteriormente la persona que está invitada hace su exposición y al finalizar tendremos la oportunidad de utilizar algunos minuticos para interactuar con algunas preguntas que todos ustedes van realizando. Vamos a elegir algunas de ellas, así que les invitamos que también a quienes van llegando a este medio se puedan unir y también nos puedan enriquecer con cada una de sus preguntas. Así pues que damos inicio de una manera ya oficial a esta segunda semana de formación virtual para todos nuestros catequistas, evangelizadores y agentes de pastoral que a esta hora se conectan. Monseñor Héctor, muy buenas noches y bienvenido. Padre Freddy y queridos amigos que están ya en sintonía con nosotros, muy buenas noches para todos ustedes. Es una gran alegría acompañarlos en esta oportunidad, en este desarrollo, en este inicio de la semana virtual de la catequesis. Muy bien, Monseñor, entonces vamos a iniciar pidiendo la gracia del Espíritu Santo, que sea Él quien también ilumine nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sea el Espíritu Santo también que disponga nuestra mente y nuestro corazón para dejarnos llevar a través de esta experiencia de formación, que tengamos también la oportunidad de dejarnos empapar de sus dones, de sus frutos, para que podamos enriquecer nuestra vida como catequistas, como evangelizadores y de esta manera dar lo mejor de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Monseñor, bienvenido y entonces estamos atentos a su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Padre Freddy. Verdaderamente es una gran alegría el estar con ustedes para compartir estas reflexiones, estas orientaciones que hemos recibido de parte de nuestra amadísima Iglesia Católica sobre la catequesis en el nuevo directorio general de ella misma. Se me ha pedido que desarrolle la tercera parte, el capítulo 9. La tercera parte tiene por título La catequesis en las iglesias particulares. Y el capítulo 9, la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. Como ustedes se dan cuenta, es un tema extraordinariamente actual y necesario. Ustedes van a encontrar en la proyección de las filminas unos números. No nos vamos a referir directamente a esos números, pero esos son los números del documento del directorio para la catequesis. Por eso, pues ya para que ustedes puedan después acudir a esos textos y poder profundizar y ampliar su conocimiento. Estamos iniciando esta semana virtual de la catequesis y tiene una importancia muy grande. En primer lugar, pues estamos hoy precisamente celebrando la fiesta de San Pío X, que es el patrono de la catequesis, un momento y una ocasión maravillosa
tener en nuestro corazón y en nuestra oración al Papa San Pío X, y estamos haciendo también su novena. Por eso, pues es una gran riqueza y un contexto muy importante el que tenemos para iniciar esta semana virtual. Por otra parte, ustedes pues ya han visto cómo la semana pasada y ayer terminamos la realización de la Semana de la Parroquia. El texto y el documento que vamos a tratar hoy también nos habla muchísimo de la parroquia, de manera que es muy actual esta presentación. Y por otra parte, pues de esa manera, con la novena, con esta semana virtual, nos vamos preparando precisamente para el gran encuentro diocesano de catequistas el próximo sábado en el instituto. Por eso, en este contexto, pues iniciamos la presentación de estos números, que como ustedes irán viendo, pues son números muy importantes que nos dan unas luces extraordinarias para todos nosotros como miembros de la iglesia, de la comunidad diocesana, miembros de una parroquia y con este servicio de la catequesis. Bueno, en primer lugar, entonces, tenemos el documento nos presenta un título para comenzar este capítulo noveno, un título muy importante que nos orienta para todo. La palabra de Dios y la iglesia. Es esta la filmina, la segunda filmina, la que sigue a la que sigue a esta, bueno, aparece otra. Pero bueno, la palabra de Dios y la iglesia. Y hay una afirmación que para nosotros es muy clara y ustedes la comprenderán perfectamente. La iglesia ha nació, se desarrolla, se alimenta, se mantiene, se renueva por la palabra de Dios. Y cuando entendemos la palabra de Dios, hemos de incluir allí, por una parte, a Cristo mismo, que es la palabra de Dios hecha carne, y a las palabras de Cristo y de toda el hablar de Dios y el actuar de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, pero particularmente del Nuevo Testamento. Por eso nosotros nacimos la iglesia nació de la palabra, de una palabra pronunciada y actuada por Dios. Él ha querido hacer realidad nuestra iglesia a partir de su palabra. Y en este contexto vamos a tener a lo largo de esta presentación este texto de Lucas 2:19, un texto programático para nosotros, de verdad, para cada uno y para toda comunidad, como María que conservaba estas cosas, meditándolas en su corazón, así la iglesia ha de escuchar religiosamente, con las mismas disposiciones de la Virgen, ha de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios guardada en su corazón virginal y materno. La palabra de Dios que ella la llevaba para siempre y esa palabra la iluminaba, le hacía encontrar en cada momento la voluntad de Dios y le hacía entregarse y convertirse, por tanto, en alguien que la llevaba a todas partes. El proceso de la palabra de Dios implica, no solamente para María, sino para nosotros mismos, que esa palabra sea escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Estas son como las etapas, el desarrollo de lo que significa guardar las cosas en el corazón y meditarlas. Y esa es una tarea. Como ustedes se dan cuenta a partir de esto, esa es un elemento fundamental de nuestra espiritualidad cristiana y de nuestra vida de fe, de esperanza y amor. Escuchar al Señor, meditar lo que Él nos dice, empeñarnos en obedecer esa palabra, viviéndola, encarnándola en nuestra vida, celebrándola en la liturgia, celebrándola con la fe y con la alegría, y para llegar precisamente a anunciarla a los demás, como nos dice Evangelii Gaudium del Papa Francisco en el número 174. La palabra de Dios tiene una fuerza divina.
que produce unos efectos, que tiene un dinamismo superior a lo que nosotros podemos darle con nuestro hablar o con nuestro testimonio. Es más grande que nosotros y por eso hemos de ser simplemente como la Virgen María, los siervos de la palabra de Dios. Bien, seguimos con esta presentación que nos hace el documento, la palabra de Dios. La siguiente filmina, por favor. Bueno, aquí también para esta parte hemos escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas con esa misma expresión de la Virgen María, que le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí. Eso es lo que nosotros hemos de tener, la preocupación fundamental, que la palabra de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Para eso la escuchamos, para eso la acogemos, para eso la practicamos, para eso la celebramos y para eso la testimoniamos. Que se haga su voluntad. Es interesante y especialmente para todos los ministros o agentes de la pastoral parroquial y especialmente para los catequistas, ese empeño, el empeño de tener una espiritualidad de la palabra. La palabra de la Virgen María es un programa para nuestra vida. Hágase en mí según tu palabra, para que la podamos hacer brillar como luz y fuerza de salvación. Esa palabra, pues nos dice el documento y toma un pasaje de la Constitución famosísima del Vaticano II, Weber, es un número 1. Esa palabra Cristo se la entregó a la iglesia, pero Cristo se la entregó a la iglesia con una tarea, cuidarla, no cambiarla, aplicarla a cada momento y a cada situación, pero de una manera que no se llegue a traicionar ni a desorientar el sentido y lo que Dios quiere. Y por eso para esa misión y ese cuidado se necesita la acción del Espíritu Santo y para nosotros todos necesitamos de lo que se llama el magisterio de la iglesia, lo que nos dice la iglesia como portadora y como aquella que escucha y anuncia la palabra. El magisterio, los maestros de la fe y de la palabra en nuestra iglesia, para que todos podamos oírla, creerle, esperar en ella y amarla. Y todos, el pueblo de Dios, toda la iglesia es la encargada de anunciar la palabra de Dios. Esto lo hemos escuchado 1000 veces a lo largo de tantos años. Nosotros estamos encargados de anunciar la palabra de Dios. Somos una iglesia a quien Jesús le encomendó, no solamente a los apóstoles, cuando les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio, yo estaré con ustedes, haced discípulos. Esa es nuestra misión, de todo el pueblo de Dios. Esta es una existencia de las más resaltantes en este documento. Todos tenemos el encargo y la tarea de anunciar la palabra de Dios. No son solamente los catequistas o los sacerdotes, sino todo bautizado, todo aquel que pertenece al pueblo de Dios, que es la iglesia. En la siguiente filmina vuelve a aparecer esta presencia y esta acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con sus dones y con el sensus fide asiste a la iglesia para que discierna y dé testimonio con valentía. Esto es muy lindo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo actúa en todos, absolutamente en todos. No hay ningún miembro de la iglesia que no tenga esa acción del Espíritu Santo. Y por eso se llama el sensus fidei, el sentido de la fe. Ustedes tal vez en todo este lenguaje y todos estos documentos del sínodo al que nos estamos preparando,
han oído, han visto escrito esa expresión, sensus fide, es decir, es ese sentido, esa percepción, esa intuición que todo miembro en la iglesia tiene de al captar y al escuchar la palabra de Dios. Pero para eso se necesita una fidelidad y una docilidad a la acción del Espíritu Santo que actúa en todos. Y ese Espíritu Santo es el que hace posible y el que ha hecho posible a lo largo de 21 siglos que la iglesia no haya traicionado, que la iglesia haya profundizado, que la iglesia hoy y nosotros en ella descubramos todo el testimonio, toda la riqueza, la profundidad de la palabra de Dios. Y como nos dice también el texto, el documento sobre el apostolado de los laicos del Vaticano II, en adyentes, perdón, en la misión de la iglesia, estamos llamados a dar un testimonio con valentía. Y esa valentía nos la da el Espíritu Santo con nuestra colaboración. Bien, por eso el párrafo siguiente nos concluye. Toda la iglesia y todos los bautizados como discípulos misioneros tienen la misión de evangelizar, sin excepción. No es esto de evangelizar no es solo de un grupo de especialistas o de una élite de preparados, de aquellos que han hecho grandes investigaciones, que se han preparado totalmente. Pues sí, eso les ayuda, pero no son los únicos. Cada uno contribuye con los dones, con todo lo que ha recibido del Espíritu Santo, los carismas, con los ministerios que tiene cada uno y según su estado, sea sacerdote, sea religioso, sea fiel laico, y con la gracia de recibida, todos somos protagonistas. Nadie se puede excluir de esa condición de ser protagonistas. En la siguiente, Filmina, vamos encontramos esa misma o mejor, una indicación muy importante en estos momentos. Dice, una nueva forma de evangelizar es la sinodalidad. Todos ustedes ya han oído desde hace un tiempo esto de la sinodalidad, el caminar juntos, pero para poder desarrollar la sinodalidad y ser evangelizadores, nos dice el documento, en primer lugar, hay que desarrollar una conciencia misionera, que no se excluya a nadie, que todos sintamos en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra cabeza, que tenemos ese encargo, ese mandato del Señor, esa responsabilidad y esa tarea maravillosa. Somos misioneros. Un niño, un joven, una pareja, una familia, todos somos misioneros de esto. En esto tenemos que convencernos totalmente. Y eso es el primer paso para evangelizar de una manera sinodal. En segundo lugar, es poner al servicio de la evangelización todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha regalado, todos esos bienes adquiridos por vivencia de la fe en la familia, en las diferentes situaciones, en los diferentes apostolados, en la diferente participación en acciones de la iglesia. Todo lo que el Señor nos ha regalado de formación. Primera comunión, pero nadie sabía, sino que se le ocurrió a esta persona, pues sí, prepararlo, pero eso no es caminar juntos. Caminar juntos es hacerlo juntos
en comunidad, y por eso la importancia que le damos para que la catequesis y la formación sean dadas siempre en reunión, en estar juntos. Importantísimo para nuestra sinodalidad. Bien, luego en la siguiente filmina encontramos un texto sobre tres números sobre las iglesias orientales. No vamos a entrar dentro de este punto, simplemente estos números se refieren a esa realidad maravillosa de riqueza extraordinaria que son las iglesias que creen en Cristo y que acogen a la autoridad y el magisterio y la guía del Santo Padre por ser vicario de Cristo en la tierra. La acogen y por eso están unidos a nuestra iglesia católica. Bueno, pero pasemos a la siguiente. Aquí en este momento viene algo muy interesante, que son el documento habla sobre las iglesias particulares, es decir, sobre las diócesis, lo que nosotros somos. Nosotros hablamos y escuchamos tantas veces, estamos y somos y formamos parte de nuestra diócesis de Zipaquirá. Y por eso, sintiendo en el corazón que estamos en la diócesis de Zipaquirá, esta frase que tenemos aquí en la filmina nos dice mucho. El anuncio, la transmisión y la vivencia del evangelio se realizan en el seno de una diócesis. Eso somos nosotros. Y esa es la tarea. Y eso es lo que hemos de hacer. El escuchar, el acoger, el vivir, el orar, el celebrar, el anunciar, es de nuestra diócesis y de la participación y del aporte de todos y cada uno en nuestra diócesis. Por eso en la siguiente filmina, pues simplemente aquí aparecen las notas de lo que es la diócesis. Según el Vaticano II, en el documento sobre el ministerio de los obispos, dice, la diócesis es una porción del pueblo de Dios, reunida en el Espíritu Santo, la palabra y la Eucaristía, en donde está y obra la Iglesia de Cristo. En la diócesis están todos los medios de salvación, porque tenemos el Evangelio, los sacramentos, el ministerio del obispo con la colaboración de los sacerdotes para la atención a la comunidad. Y a través de la diócesis entramos en relación con la única y toda la iglesia de Cristo extendida por todo el mundo. Eso somos. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra riqueza. Aquí estamos y esta es nuestra familia. La familia diocesana de Zipaquirá es una familia que vive y que hace parte y que está en la iglesia de Cristo. Lo que Cristo quiso para nosotros al fundar la iglesia, eso lo encontramos plenamente en la diócesis, de manera que es importante abrirle el corazón cada vez más a nuestra diócesis de Zipaquirá para amarla, para sufrir con ella, para alegrarnos con ella y para desear y actuar y participar y aportar para que esta iglesia sea cada vez más lo que el Señor quiere de todos de nuestra diócesis, en comunión con la iglesia universal. En esta filmina que ya tienen ustedes ahí al frente, se nos dice unas afirmaciones muy claras. En la diócesis y por la diócesis, en nuestra diócesis de Zipaquirá y a través de nuestra diócesis de Zipaquirá, las personas, cada uno entra en relación con la comunidad cristiana. Y esto es muy importante, porque no se entra en relación con la iglesia simplemente en la parroquia, porque el lugar y la estructura querida por Dios nuestro Señor para entrar en comunión con Él es a través de la diócesis. Además, las parroquias son unas células, como lo veremos más adelante, de las diócesis. Por la iglesia, por la diócesis, todos escuchamos la palabra de Dios. Piensen en eso. A veces nos falta pensar en eso.
cuando leemos, cuando meditamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, siempre que nunca podemos olvidar, es la iglesia la que nos está dando la palabra de Dios. No es un libro que apareció por ahí escondido y que la Biblia, y que después unos cuantos le dieron toda la importancia y desde ese momento estamos leyéndola, ¿no? Es la iglesia que la recibió de Jesús, su fundador, y que nos la presenta y nos las ofrece a nosotros como alimento y como factor de unidad y de comunión. En la diócesis nos reunimos para la Eucaristía presidida por el obispo. La Eucaristía es la principal manifestación de la iglesia. No es si a mí me nace o no me nace ir a la Eucaristía, especialmente los domingos. No, es que la Eucaristía es el momento cuando nosotros nos sentimos que estamos viviendo, que estamos con otros, que estamos celebrando la fe en comunidad, en iglesia. Y por eso la importancia que le hemos de dar a nuestra participación en la Eucaristía y a nuestra participación con el resto de la comunidad. Pensando en eso, que cuando es presidida por el obispo, yo siempre he insistido en que hay unas celebraciones importantísimas de la vida de nuestra diócesis, que a veces, pues sí, no estábamos acostumbrados a darles esa importancia, pero por ejemplo, la pasada fiesta patronal es una fiesta diocesana de toda nuestra diócesis. Entonces, lo ideal y el sueño de todos debe ser que la mayoría, que casi la totalidad pudiera estar en esa celebración, porque ahí es donde donde somos de manera especial, donde nos sentimos, donde vibramos, donde tenemos esa vivencia maravillosa de formar parte de la iglesia. Y la Eucaristía, como sabemos, es el alimento de Cristo, nuestro Señor, es el pan partido y repartido, el vino compartido, son el signo de nuestra unión y de nuestra participación en la iglesia. Lo que Jesús le pidió a su Padre antes de iniciar la pasión. Padre, que todos ellos, los discípulos, sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es la Eucaristía. Otra, pues, es precisamente otra celebración muy importante y muy linda, es la celebración de la misa crismal. En verdad, pues, esta celebración también es una manifestación de nuestra diócesis de Zipaquirá, una fiesta. Claro, hay mucha gente que no entiende, que no alcanza a percibir cómo hay unas celebraciones que son maravillosas para celebrar y compartir nuestra presencia y nuestra vida en nuestra diócesis de Zipaquirá. Bien, sigamos. En la diócesis las personas, la iglesia, en la diócesis continúa la obra de la evangelización de Cristo. Ese es el encargo. Es el encargo para nuestra diócesis y por lo tanto para cada uno de nosotros. Nosotros, con todos nuestros hermanos en nuestra diócesis, tenemos ese envío del Señor a difundir la palabra de Dios a todas partes, a los alejados de las periferias. Y en la diócesis es donde se hace presente el Evangelio para hacer luz para toda la vida de los hombres. Bueno, pasemos a la siguiente. Dice así: toda diócesis debe preocuparse para que la catequesis se realice de la mejor manera posible en el contexto cultural y social en donde se encuentre. Es un empeño que se vive y que se siente y que busca responder, pues especialmente a través de nuestra pastoral profética y a través del Instituto Catequístico. El esfuerzo por hacer cada vez mejor la catequesis y la formación de nuestros hermanos. Todos somos responsables de la catequesis, aunque unos pocos reciban un encargo especial del obispo en nombre de toda la iglesia. Ustedes saben y han oído hablar cómo ahora se está hablando, y vamos a ver, digamos, en cuanto nos sea posible, vamos a mirar cómo establecer no solamente en nuestra iglesia los ministerios de la proclamación de la palabra y de la distribución extraordinaria de la comunión,
sino también el ministerio del catequista, que eso fue establecido ya por el Santo Padre y que estamos nosotros buscando y con ese anhelo de que los catequistas en nuestra diócesis tengan y sean unos ministros. Bueno, por otra parte, pues el último párrafo nos habla precisamente de cómo la catequesis pues, debe ser misionera, cada vez más misionera y cada vez más renovada y adecuada a los momentos. Bueno, y entramos ahora al siguiente punto fundamental de este capítulo 9, las parroquias. Esto aquí ya es algo, es un terreno ya muy conocido por ustedes. ¿Qué son las parroquias? ¿Qué nos dice el documento? O sea que una parroquia sola por ahí, es como una célula por ahí perdida y en otro lugar, pues una célula así pues no funciona, según nos dice el documento del apostolado de los laicos. Con sus fieles y su pastor son representación de la iglesia. No es completa, porque la completa es la diócesis, pero son una representación. Las parroquias son el medio por el cual llega a los fieles y a la comunidad la palabra de Dios, los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Esta es una expresión bellísima. La parroquia es una comunidad eucarística. Y al pensar en que es una comunidad eucarística, estamos diciendo que esta es una comunidad unida por la caridad de Dios nuestro Señor a nosotros y por el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos, de fraternidad, de solidaridad y especialmente para los pobres, los vulnerables y los alejados. Bien, en la siguiente filmina, pues el documento sigue hablando de lo que son las parroquias. Dice, ustedes pueden seguir leyendo, para hacer posible lo anterior están los ministerios, los carismas y los servicios, para que la iglesia sea la comunidad de la comunión, etcétera, y ahora pues próximamente el ministerio del catequista y más, y muchos otros más que se podrán establecer en un futuro. Los carismas, los dones de Dios y los servicios encomendados por el obispo a unos fieles especialmente. La parroquia, las parroquias son la comunidad donde nace, crece la fe por la enseñanza, la educación y la experiencia vital de comunidad cristiana. Y ahora en la semana de la parroquia que acabamos de celebrar, aparece allí esa referencia. La parroquia está llamada a ser como los primeros cristianos, que escuchan la palabra de Dios, que comparten la vida de fe, que comparten la caridad, que comparten sus bienes y que irradian luz para los demás. Son comunidades vivas y por tanto crecen y evolucionan y no pueden quedarse siempre en lo mismo ni reducirse a ofrecer sacramentos. Esto es muy importante, ¿no? Tantas veces hemos escuchado una parroquia que solamente brinde la preparación para los sacramentos de la primera comunión, de la confirmación, del bautismo. Pues claro, eso es fundamental, pero no es lo único. Tiene que haber precisamente todo un dinamismo evangelizador y nuevas maneras de evangelizar. Bueno, en la siguiente filmina. Seguimos. Las parroquias son el lugar donde la iglesia vive entre las casas de sus hijos. Es una casa en medio de otras casas. La casa del sacerdote, del pastor. No son un grupo de selectos, de los que son amigos simplemente del párroco o colaboradores del párroco. Es mucho más. Es la casa para todos los hijos de Dios y para todos los miembros de la iglesia, para todos, como siempre lo he dicho, sean buenos o malos, porque el bautismo nos hace a todos hijos y eso no se borra. Y por nuestro comportamiento, pues no se nos borra el ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Seguimos siendo.
Hemos escuchado en otras oportunidades precisamente esa expresión, las parroquias son comunidad de comunidades. Nosotros en nuestro plan de renovación hablamos de discípulos misioneros de Cristo y de la iglesia en comunidades parroquiales. Y el último punto ahí, hoy han surgido nuevas formas de organización diocesana, como por ejemplo las unidades pastorales, para implementar la evangelización, la pastoral orgánica, la creatividad y la participación. Encontrar esta mención aquí me dio una inmensa alegría, porque precisamente nosotros vamos a iniciar dentro de poco una nueva organización entre las parroquias. Ya no las llamaremos arciprestazgos, sino precisamente unidades parroquiales de pastoral. Para eso precisamente, para implementar la evangelización, la pastoral orgánica, la creatividad y la participación es la unión, el caminar juntos de varias parroquias vecinas para responder mejor a lo que el Señor quiere. Pasemos a la siguiente. Bueno, este es otro punto de las gran insistencias de este documento, lo misionero. Y por eso en el documento aparece el título, La conversión misionera de las parroquias. Es una urgencia y para ello es necesario tener en cuenta, en primer lugar, la parroquia es una comunidad de discípulos del Señor, pero discípulos misioneros, una fraternidad que busca compartir y que busca irradiar su fe en Cristo resucitado y la vida que lleva unidos por el mandamiento de la caridad. Es muy importante y por eso se hablaba de fomentar la conciencia misionera. Y eso es lo que dice el segundo párrafo. Debe fomentar en sus miembros y acciones una mentalidad misionera. Esto es muy importante y ustedes pueden contribuir muchísimo en sus parroquias precisamente para que cada vez más las parroquias de nuestra diócesis tengan esa preocupación, ese anhelo, esa perspectiva, esa mentalidad, esa convicción de ser misioneros para realizar el mandato de Jesús. Bien, incluso ahí se nos dice al final que la catequesis pues no se puede reducir a los espacios de la parroquia, sino que puede hacerse en otros lugares porque así, digamos, en cuanto se llegue a personas alejadas o indiferentes. Bien, pasemos al siguiente. Aquí ya vienen unos punticos que creo que pues vamos a pasarlos muy rápido. El tiempo ha transcurrido para dejar espacio para lo que viene. El documento habla sobre las asociaciones, los movimientos y los grupos de fieles. Es muy claro y aquí nos da las principales afirmaciones y el principal pensamiento de lo que quiere la Iglesia, de lo que quiere el Papa y lo que queremos los obispos. Esos grupos, esas asociaciones, esos movimientos que ustedes seguramente conocen cuáles son y que están en sus parroquias y que los ven identificados, esos grupos nos están diciendo que el vivir, tener la vivencia de la iglesia, no se reduce a estar en una parroquia, porque esos grupos están demostrando una fuerza y evangelizadora muy grande, y porque esos grupos están llegando a ambientes más alejados de las parroquias, y con una manera de actuar y de proceder que muchas veces, pues hay que decirlo de esa manera, en nuestras parroquias, nuestra pastoral, a veces no se logra lo que muchas veces logran estos movimientos y estas asociaciones. Y por otra parte, el principio, pues no se pueden condenar, porque son un don de Dios para la iglesia y su misión. No las podemos rechazar. La iglesia reconoce el derecho de asociación por el carácter social del ser humano y la dignidad bautismal. Somos bautizados y eso nos da derecho para asociarnos. Bien, pasemos al siguiente punto. Ahí también decimos, pues claro, los movimientos y las asociaciones pues no son perfectas, están comenzando, están apareciendo en nuestra iglesia, están comenzando a producir todos esos frutos, pero también pues hay unas realidades que presentan unas dificultades que nosotros las hemos visto muchas veces
pero que lo importante no es para condenar, sino para ayudar y para integrar y para hacer que verdaderamente, pues, entre todos se dé la unidad y la comunión. Bien, una advertencia que hace el documento: han de vigilar estos movimientos para no sustituir la catequesis de la diócesis o de las parroquias y mantener sintonía con la pastoral diocesana. Bien, siguiente. Aquí se habla de la escuela católica, ya en estos últimos números. La escuela católica, como sabemos, es la escuela confesional, y por eso la escuela católica dice, según el documento, es aquella que persigue los fines culturales y la formación integral de los estudiantes, como toda otra escuela, otro colegio, otra acción de educación. Pero lo que hace a la luz, pero lo hace a la luz del evangelio, desde el punto de vista del evangelio, con la inspiración, con la moral, con la espiritualidad del evangelio, porque es una iglesia, es una escuela católica confesional, ¿sí? que anuncia y que se identifica como una iglesia de la fe de la iglesia católica, como una comunidad de la iglesia católica. Pasemos a la siguiente. En el siguiente, pues entonces está lo que se llama la enseñanza de la religión católica en la escuela no católica. Es lo que se llama la ERE. Ustedes ya, a lo mejor, ustedes hay varios profesores que están colaborando en escuelas del Estado o en colegios que no son católicos con esto que la iglesia quiere, que se llama la educación religiosa escolar, en donde se transmite el conocimiento del cristianismo y la vida cristiana. No es catequesis, es una materia en el pensum de las materias de toda escuela. Y muchas veces pues está al lado de lo que se pueda decir de otras religiones o de otras confesiones cristianas, pero es la oportunidad para presentar ante los estudiantes lo que es nuestra fe y lo que es nuestra religión y lo que es nuestra iglesia. Bien, porque todo el mundo tiene derecho a ser educado integralmente y por eso los padres tienen el derecho y deben exigir a las instituciones, sean las que sean, que se les dé esta de religión, esta enseñanza religiosa escolar, muy importante. A veces pues es necesario dar mucha fuerza y insistir para que en todas partes se dé esa área. Ahora ustedes saben muchas veces cómo en las escuelas, pues no, se ha tomado la idea de que eso no hay que hacerlo, eso es pura costura y no se hace. O se le entrega el cuidado de las ERES a personas que no tienen la capacitación necesaria. Bien, con esto terminamos la presentación de estos números de nuestro directorio de la catequesis. Hay unas preguntas que quisiera simplemente leerlas para que ustedes las tengan siempre presentes y miren a ver pues cómo responden a ellas y qué pueden hacer juntos y cada uno para mejorar. La primera pregunta: María respondió al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces la pregunta es: escucho, acojo, celebro, vivo, anuncio la palabra de Dios en mi vida. ¿En qué he de mejorar? La segunda: así como anuncio la palabra de Dios en las actividades de la parroquia, lo hago también en los demás momentos de mi vida. No se trata de sentar a todo el mundo para dar una catequesis, no, pero sí anunciar la palabra de Dios a los demás, estemos donde estemos y las 24 horas del día. La tercera: tengo conciencia de ser misionero de Jesús al servicio de la iglesia en nombre del obispo. La conciencia, la mentalidad de ser misioneros es fundamental. Y la cuarta: en mí hay interés por renovar y mejorar mi servicio como catequista o agente de pastoral
para hacerlo más misionero, para hacerlo más entregado, para hacerlo más palpable a los demás? Esas son las preguntas que quisiera dejar para que ustedes también las reflexionen. Bueno, con esto terminamos la presentación de esta sección de nuestro Directorio General de Catequesis. Muchísimas gracias por su atención. Ahora damos un tiempo para que ustedes formulen algunas preguntas, hagan algunos comentarios sobre lo que nos ha presentado el documento. Bueno, de verdad que le agradecemos a nuestro obispo, a Monseñor Héctor, que nos ha ilustrado en este momento con la temática de este primer día de nuestra formación virtual. A lo largo de la presentación, muchas personas se han vinculado. Aproximadamente estamos llegando en este preciso momento a unas 350 personas. Obviamente, pues a lo largo de la presentación, algunas de ellas realizaron algunas preguntas directamente a Monseñor. Una de ellas pregunta, Monseñor, ¿qué debe hacer la parroquia para atraer nuevos catequistas y realmente vivir esa experiencia de renovación en la catequesis? ¿Qué podemos decir frente a esta pregunta, Monseñor? Sí, yo siempre ha sido, o ha habido ese comentario en la vida diocesana, de que no es fácil conseguir agentes de pastoral, así como no es fácil la promoción vocacional para el sacerdocio o la vida religiosa, también de verdad hay dificultades. Pero yo creo que una de las cosas que me parece a mí es, es el testimonio que tenemos que dar nosotros todos, de nuestra conciencia, de ser responsables de la misión de la iglesia y de invitar a otros. Yo siempre me hago esta pregunta, es que verdad, si Jesús es el Salvador, si su enseñanza es la verdad, pues no tener esa luz, no tener esa verdad, pues es estar caminando a tientas. Entonces nos debe preocupar muchísimo, hemos de sentir muchísimo todos la necesidad de que tantas personas que no tienen a Jesús, que no escuchan su palabra, pues llegue un momento en que lo puedan hacer, porque precisamente es para el bien y la salvación de todos. Entonces, un primer momento es precisamente ese, el de mostrar, el de animar con la propia actitud personal a otras personas para que se vinculen a este servicio. Es decir, hablar, transmitir ese ánimo, transmitir esa alegría, transmitir ese empeño. Muchas veces se encuentran catequistas que hacen unos sacrificios extraordinarios para prestar ese servicio. Esto es maravilloso. Y entonces, eso es una parte. Y por otra parte, pues claro, yo pienso que eh, tenemos la necesidad por decirlo así, de hacerle más propaganda, ¿no? Más propaganda desde las parroquias, invitando a la gente. Yo creo que, pues evidentemente, no con una sola invitación no van a llegar miles y miles, sino que eso tiene que ser, pues, repetido con mucha frecuencia, traído a colación a partir de tantas cosas que podemos ver, ¿no? La necesidad de las personas, la situación del mundo, la pobreza de, de, de que se encuentra en nuestra cultura actual, que está a miles de kilómetros de Jesús, ¿no? Entonces, entonces yo creo que eso también, las campañas, por decirlo así en términos actuales, publicitarias que hagamos, y sobre todo, pues, en toda catequesis, insistir, como lo dice el documento, en fomentar la mentalidad misionera, fomentarla. Eso a la larga puede dar muchos frutos, no inmediatos, pero sí a la larga puede darnos muchos frutos. El insistir, como dice el Nuevo Testamento, a tiempo y a destiempo en nuestra misión, en la misión que todo, como lo repite y lo insiste el documento, es que todos somos responsables. Entonces, a un niño bautizado, en la preparación a los papás, hay que hablarle sobre eso, para ellos y para el niño. Y la educación de la fe es también para que lo eduquen en esa mentalidad misionera, no en esa mentalidad, sí, en esa mentalidad misionera.
abriendo con esa perspectiva del ser catequista, ¿no? Muy bien, monseñor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, precisamente hablando de ese carácter misionero que debe tener el catequista. Nos preguntan, monseñor, ¿cómo llegar más a los hogares, a las familias, para que ellos también se sientan parte, no solamente de la parroquia, sino del camino de la catequesis de sus hijos? Ya, yo veo que en nuestras parroquias se va incrementando o existe esa inquietud por vincular a los papás en la preparación de sus hijos a los sacramentos, por ejemplo. Esa es una de las cosas que yo veo que se va implantando en varias de las parroquias y va aumentando el número de parroquias que tienen esa preocupación y ese empeño y muchas veces pues la exigencia. Lo que pasa es que, claro, tenemos toda una tradición en donde, o una costumbre en donde es la parroquia la encargada y punto. Entonces, como ya los niños no tienen ninguna información ni en la familia ni en la escuela, entonces, claro, están vírgenes, están vacías. Entonces, yo pienso que hay que seguir insistiendo en la preparación al matrimonio, en la preparación al sacramento y los compromisos como papás, pues que los papás tienen también esa misión. La preparación al matrimonio y a la vida conyugal y familiar, que también queremos renovarla en nuestra diócesis y darle una fuerza muy grande porque es una necesidad del mundo, la situación de las familias. Entonces también ahí debe incluirse ese elemento de la tarea de los papás. Como los papás si un papá no se preocupa por la formación de sus hijos en todos los aspectos, pues no se va a preocupar de lo religioso. Pero si se fomenta una responsabilidad de los papás por la formación integral de los hijos, pues ahí tiene que aparecer fundamentalmente también la preocupación por la formación cristiana. Muy bien, monseñor. Hay una pregunta de un sacerdote que también nos acompaña a esta hora y nos dice, monseñor, ¿cómo vincular en la catequesis a los colegios para que no estén formando con contenidos distintos en este camino de la catequesis? Bueno, sí, ahí hay una preocupación en varios sacerdotes de aquellos colegios que tienen su preparación, que preparan, sí. Entonces, lo que estamos buscando, o lo que está indicado en las famosas normas para la celebración de los sacramentos que ya tenemos en nuestra diócesis, un manualito chiquito, sobre eso, pues en primer lugar, es la vinculación del colegio a la parroquia. Es decir, y la vinculación tiene que ser iniciativa de los sacerdotes, de los párrocos. Sí, tomar la iniciativa de acercarse al colegio. Y entonces ahí ya, con una cercanía pastoral, de amistad, de disponibilidad para colaborar, etcétera, pues entonces ya se van viendo las formas de preparación y el párroco pues tiene que saber o tiene que llegar a hacer un discernimiento para decir, esta preparación no es completa, esta otra preparación sí está bien, ¿no? Ahora, también hay otra cosa que es mirar lo que son los colegios confesionales. Yo creo que un colegio confesional, como lo veíamos acá, un colegio confesional pues tiene digamos, debe integrar en su proyecto formativo la formación, digamos, la formación de la catequesis o la catequesis que pueda dar. Y en ese sentido, pues también incluir con la asesoría del sacerdote o del capellán en la preparación. Porque también, digamos, aquí se habla precisamente, el documento habla de la posibilidad de una variedad de que existan diferentes modelos que hacer nosotros. Muy bien, monseñor. De verdad que son bastantes preguntas las que nos han llegado y una que han insistido muchísimo quienes están conectados a esta hora nos dicen, monseñor,
Usted hablaba de los ministerios. Mm, ¿A partir de cuándo se dará el ministerio de la catequesis en nuestra diócesis y qué requisitos son necesarios? ¿Y en qué se ha avanzado en la reflexión desde la conferencia episcopal sobre este ministerio? Bueno, como lo decía yo, es que ya hay unas orientaciones del Papa para establecer, es decir, la voluntad y el deseo y el anhelo del Papa y de la Iglesia es que haya un ministerio del catequista. Entonces, en ese sentido, pues esa manifestación y esas orientaciones, pues son recientes, no llevan mucho tiempo. ¿Tú recuerdas cuándo se emitió el documento? Desde el Todavía no lo sé. 2020, después de la promulgación del Directorio de la Catequesis, Monseñor. Bueno, exactamente. Entonces, pues desde ese momento sí, se ha venido divulgando. Nosotros los obispos, pues hemos venido profundizando en ese documento. En la reunión de obispos del año pasado, de julio, también se trató ese tema y se invitó a todas las diócesis para que siguieran. Evidentemente, en nuestra diócesis de Zipaquirá, que pues no lo he mencionado, pero yo sí, ya, digamos, la catequesis de nuestra diócesis es extraordinaria. Es una riqueza y un baluarte extraordinario de nuestra vida diocesana que no podemos perder, que no podemos abandonar, que no podemos descuidar. Eso es un don de Dios para nosotros. Y entonces, pues, un ministerio vendría a revitalizar, vendría a reforzar todo este camino de catequesis que ha recorrido nuestra diócesis a lo largo de los años, con tantos efectos tan positivos y tan enriquecedores para la vida cristiana. Evidentemente, la pregunta dice, bueno, ¿cuándo y cómo? Pues estamos en esas. Todavía, pues estamos buscando y digamos, ahorita no podemos dar ninguna fecha, porque no la tenemos ni nos la hemos planteado. Pero sí estamos reflexionando y yo personalmente quiero que, claro, esto es un anhelo de la Iglesia, pues que lo tengamos lo más pronto posible en nuestra diócesis, pero ahorita no podríamos decir ni cuándo ni ya cómo se establecería todo lo necesario para que ahí hubiera ministros en nuestra diócesis. Bueno, Monseñor, de verdad, muchísimas gracias y no podemos despedirnos en este primer día de formación sin que podamos dar respuesta a una pregunta que curiosamente varios de los que nos han acompañado en esta formación aún les queda ese interrogante, no hay claridad. Monseñor, ¿será que nos puede explicar un poco qué es la sinodalidad? Yo pienso que este tema de la sinodalidad lo hemos venido trabajando ya bastante tiempo y en el encuentro Monseñor insistió también en esta experiencia de la sinodalidad. Sin embargo, pues aún encontramos personas inquietas en saber concretamente qué es sinodalidad. Monseñor, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que todo pues, espero que clarifique. Pero cuando hablamos de sinodalidad, pues estamos hablando o se habla de caminar juntos, caminar juntos. En la semana de la parroquia, que fuimos al texto del libro de los Hechos de los Apóstoles sobre los primeros cristianos, ahí se dice, y todos los discípulos tenían un mismo corazón y un mismo espíritu, un mismo corazón y un mismo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que el Señor quiere, porque el Papa nos dice, es que la manera nueva de ser iglesia en este momento es ser sinodal. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros seamos más comunitarios, que no seamos tan individualistas en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida cristiana. Podemos decir, nosotros recibimos una educación muy de cada uno en particular y haya encerrado en su capilla, en su templo, en su grupito. Pero aquí se nos está diciendo es que tenemos que formar una comunión con todos, con todos. Y vivir en comunión significa orar en común, orar juntos. Significa hacer
empeñarnos en los grandes empeños de la vida de la iglesia juntos, en ser testigos juntos, es decir, apoyándonos unos con otros, sintiendo la solidaridad que el hermano en la comunidad cristiana también está con el mismo proyecto, con la misma ilusión y busca que aportar su experiencia y sus riquezas o recibir de los demás esas experiencias y esas riquezas. Es decir, que seamos menos individualistas. Yo pienso que nosotros en nuestra vida, siempre lo he pensado, en nuestra vida, en nuestra educación, ha sido muy individualista. Un ejemplo muy claro y muy sencillo. Durante la pandemia, mucha gente pensó que se podía, que valía la misa viéndola por televisión. Pasó la pandemia y personas de ellas se quedaron viendo la misa dominical por televisión, pero no asisten a los templos. Eso es una manifestación antisinodal, porque precisamente la sinodalidad es la que nos pide y nos dice, yo soy comunidad con otros, yo soy solidario, mi vida está unida a la vida de fe de los demás, mi vida está unida a los ministros en la iglesia. Todos somos hermanos, yo tengo que escuchar y atender lo que dice mi hermano. Esta invitación de la sinodalidad precisamente del Papa a escuchar, a acercarnos, a sentir el dolor y el sufrimiento de los demás y al apoyarnos juntos, con lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y todo lo tenían en común. Eso es sinodalidad, tenerlo todo en común, tener el tiempo en común, pasar el tiempo en común, los empeños en común, trabajar por la pastoral y la vida parroquial en común. No simplemente de unos que ordenan y otros que hacen, no. Dios también, como decíamos, como dice el documento, pues Dios también reparte, el Espíritu Santo reparte sus dones a todos. Y por lo tanto es importante resaltar el aporte de todos y de todos los demás. Es decir, en común, como hermanos, un solo corazón y una sola alma. Eso es, no sé si aclara o muestra uno ese horizonte de lo que es la sinodalidad. Por eso, pues, pero sí, la frase caminar juntos, vivir juntos, sufrir con el sufrimiento del hermano, alegrarse con la alegría del hermano, pensar en las necesidades de los demás. Todo eso es sinodalidad. Y por eso se nos dice que pues, eso no es algo nuevo. Lo que pasa, la iglesia desde su comienzo ha sido sinodal. Fíjense ustedes, en definitiva, ¿qué es la sinodalidad? Vivir y empeñarnos por cumplir de la mejor manera el mandamiento de la caridad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es sinodalidad. Tiene ese nombre y esa connotación modernas, pero en el fondo es eso. La oración de Jesús, Padre, que estos discípulos sean uno como tú y yo somos uno. Eso es sinodalidad. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por ilustrarnos con sus palabras, dando respuesta a estos interrogantes. De verdad que son muchísimos interrogantes que nos han llegado, muchísimas preguntas, pero pues por el tiempo, queremos ser muy justos en el tiempo. Queremos también que cada uno de ustedes